Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola amigos, bienvenidos una semana más. Perdón. Bienvenidos una semana más, estaba diciendo, a Nadie conoce mi historia. Hoy veremos el capítulo 18, Naboo. Esta es la biografía no oficial de José Smith, escrita por Fan M. Brody, una gran escritora de biografía, ganadora de grandes premios, o de varios premios, como queráis decirlo, ¿eh? Que la iglesia le mandó a hacer la biografía de José Smith, no les gustó y ello lo llevó a que la excomulgaran, sí, la echaran de la iglesia, incluido su tío, el que luego fue presidente de la iglesia, David O'Mackey. Bien, sin más demora, vamos a comenzar el capítulo 18 de Nadie conoce mi historia, la biografía no oficial de José Smith. Hay más curvas en el Mississippi de las que incluso una rata de río puede recordar, y cada crecida de primavera borra algunas de las antiguas y crea una veintena de nuevas. Pero el recodo que los mormones hicieron famosos es probable el que sea tan permanente como cualquier otro en el curso de este fabuloso río. Se encuentra a mitad del estado de Illinois, no muy lejos al norte y al otro lado del río desde Keokuk en Iowa. La orilla del río se eleva suavemente hasta un punto tan alto que uno que esté en su cima puede ver el río cortando un gran semiciclo pateado a sus pies. Cuando José Smith se paró en esta colina después de su escape de Missouri en 1839, el lugar era boscoso y sin caminos y los pantanos cubrían las tierras bajas detrás de él. Pero podía ver el brillante río con sus islas al norte, como exuberantes jardines y las verdes colinas de Iowa más allá. Es un sitio hermoso, dijo fervientemente, y se llamará Nabú, que significa en hebreo una hermosa plantación. Nabú tiene la música melancólica de la llamada de una paloma doliente y de alguna manera coincidía con la magia del sitio. Bueno, nota, el profesor Luis C. Tucker de la Universidad de Utah ha documentado cuidadosamente cómo José Smith estaba en deuda con su maestro hebreo Joshua Seisas, que le dijo que le ayudó a estudiar hebreo y por eso sabía que Nabú significaba lo que hemos dicho, un sitio hermoso. Bien, la ciudad vio un crecimiento aún más espectacular que el Far West. Estaba dispuesta en ordenadas plazas con un tablero de damas en forma de colina con la plaza de la cima reservada para un templo. Casi de un solo soplo se tragó el puñado de cabañas cercanas conocidas como Commerce, cuyas calles fueron reexaminadas y ensanchadas para ajustarse al plan ideal de la ciudad de José. Un año después de la llegada del profeta, Nabú contaba con 250 casas, con decenas de edificios más. La madera había sido talada, los pantanos drenados y las piedras angulares colocadas para un inmenso templo. Unas granjas cuidadosamente cercadas se abrían en abanico desde la ciudad a través de lo que había sido bosques de matorrales y pantanos. El año se cobró un doloroso número de vidas. Debilitados por un invierno de hambre y la exposición al frío, los santos cayeron fácilmente víctimas de una epidemia de gripe, tal vez de tifus o malaria, y murieron como moscas en la escarcha. José y Emma cedieron su casa a los enfermos y vivieron en una tienda de campaña. Emma, que tenía una fama considerable como doctora en hierbas, fue entre los afectados administrando las píldoras de Sapington, los polvos de Dover y varias de sus propias medicinas, aunque aún no se había recuperado de todo el nacimiento de un nuevo hijo, don Carlos. Los gritos por las oraciones de José eran tan insistentes que en el apogeo de la epidemia pasó la mayor parte de sus días haciendo las rondas de los enfermos. Normalmente su mera presencia era suficiente para traer algo de alivio y ocasionalmente hacía curaciones espectaculares. Padre Pratt caminó con él un día a la casa de Elijah Fordham, quien yacía envuelto en cataplasmas y casi consciente. Sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, escribió Pratt en su autobiografía. Su carne se había ido y la palidez de la muerte estaba sobre él. ¿Tienes suficiente fe para ser curado? José le preguntó. Me temo que es demasiado tarde, respondió débilmente Fordham. Si hubieras venido antes, creo que me habría curado. Uy, ¿a qué me recuerda esto?
Me recuerda a la Biblia y a Lázaro y demás. Bien, tomándolo de la mano, el profeta gritó con una voz que sacudió la casa. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Entonces dijo Pratt, el hombre saltó de su cama, se sacudió las cataplasmas y vendas de los pies, se puso la ropa tan rápido que nadie tuvo la oportunidad de ayudarle y tomando una taza de té y un pequeño refrigerio, caminó con nosotros de casa en casa visitando otras camas de enfermos. ¿Cómo me recuerda esto a las curaciones de Jesús en el Nuevo Testamento? José no describió ninguna curación en su diario, porque cada sitio había demasiados fracasos y no podía reprochar a su pueblo la falta de fe. Eventualmente la peste se agotó y con el paso de los años las historias de las curaciones de José se multiplicaron. Se decía que cuando se cansaba de rezar por los enfermos, le daba su pañuelo a Widow Bob y le decía que limpiara las caras de los niños afectados, que así se salvaban en decenas. Es decir, un poco como, si esto parece ya, que la curación de la mujer solo por tocarle el manto o las ropas. Eso, la mujer enferma de sangre, eso. Bueno, antes de que pasara otro año, la enfermedad hizo su primera expulsión en la familia Smith. Primero murió el padre de José, luego su hermano menor, don Carlos, y finalmente su hijo más reciente, que se llamaba don Carlos, en honor a su tío. A pesar de estas penas, José planeaba con un vigor sin límites. Había una urgencia en sus exhortaciones que tenía una causa más profunda que la mera liberación de la sofocante inactividad de la cárcel de Liberty. José había estado demasiado cerca de la muerte como para vivir en una cómoda seguridad. Sabía que la persecución era tan inevitable como el amanecer y que la única respuesta era el poder. Tenía la intención de hacer de su iglesia una fuerza política que ordenara deferencia y una fuerza militar que mantuviera la paz. Como no podía tener poder político ni militar sin números, impulsó la campaña misionera con una fuerza que consternó a los enfermos y a los pobres. Los 12 apóstoles habían sido enviados a Europa en el verano de 1839, aunque sus campañas no estaban terminadas y varios estaban enfermos de gripe. Brigham Young, demacrado y dolorido, se había despedido de su familia indigente y comenzó sin fuerzas ni dinero. Nadie más que a José pudo persuadirlos de que se fuera en esas miserables circunstancias. Con un esfuerzo prodigioso había sacado a los santos de Missouri y había trabajado todo el invierno para evitar que se murieran de hambre. Habían aprendido a pedirle consejo y le habían obedecido implícitamente incluso después de la llegada de Raymond. Aunque Brigham Young había nacido para mandar a los hombres, no había aprobado antes la doctrina de tal poder y era reacio a renunciar a él. José, sin embargo, estaba ansioso por recuperar el prestigio y la autoridad que había tenido en la palma de su mano en Far West. Había tomado las riendas y las tenía. Rey Don David, demacrado por sus meses de cárcel y presa de todos los escalofríos y feos que asolaban Nabú, no había sido rival. El profeta predijo que Nabú se convertiría pronto en la mayor ciudad al oeste de los Apalaches, aunque estaba por encima de algunos rápidos del río que impedían a los mayores vapores ir al norte de Wassam. Planeaba remediarlo construyendo un dique transversal en el Mississippi, que también sería un puerto ideal y proporcionaría energía hidráulica a la industria de Nabú. Hasta que se pudiera construir, decidió tener un puerto mormón en Warren, justo al sur de Wassam, que pudiera ser fácilmente conectado con Nabú por ferrocarril. Wassam estaba celosa de la fenomenal ciudad mormona, temerosa de que la nueva secta le arrebatara todos los cargos políticos del condado de Harcourt y le robara su comercio. La ocupación mormona de Warren era una grave amenaza para la prosperidad de Wassam, ya que el puerto de Wassam se estaba llenando de bancos de arena y Warren proporcionaba el lugar de desembarco más cercano. Cuando el editor del periódico de Wassam se enteró de las compras mormonas en los alrededores, escribió: «Esperamos sinceramente que esta maldición no nos afecte». El periódico de Wassam, sin embargo, era el único poco amistoso en Illinois. La prensa de todo el país simpatizaba con los santos, pues José, resolviendo hacer de Missouri un sinónimo de opresión y de Boston un sinónimo de tiranía, se ocupó de que los sufrimientos de su pueblo recibieran publicidad nacional. El nuevo periódico mormón Times and Season publicó historias de testigos de la masacre de House Smith y relatos exhaustivos de la expulsión y se enviaron copias a todos los principales periódicos americanos. Observando el éxito de esta publicidad, el editor del Chicago Democrat
escribió sabiamente: no llegaremos a llamar mártires a los mormones, pero creemos que son hombres con suficiente sagacidad para beneficiarse de cualquier cosa en forma de persecución. Los mormones se han beneficiado mucho de su persecución en Missouri, y no repito las sangrientas tragedias de Missouri y uno o dos estados más le sigan, y la religión mormona no solo será conocida en toda nuestra tierra, sino que será ampliamente abrazada. Decidido a conseguir justicia, José comenzó a ir a Washington en noviembre de 1839, armado con cientos de declaraciones juradas y peticiones. Será un tiempo largo y solitario durante mi ausencia de ti, escribió Alma, pero debería ver a tantos perecer y no buscar una compensación, así que lo intentaré una vez en el nombre del Señor. En Washington se topó de cabeza con el más delicado y peligroso de todos los problemas que desconcertaba al gobierno americano: la cuestión de los derechos de los estados, que finalmente llegó a llamar un hedor de las narices del Todopoderoso. Los estados del sur estaban patológicamente celosos de su soberanía, y el equilibrio entre estado esclavo y libre pendía de un hilo tan frágil que el estadista más audaz no se atrevía a manipular. Cuando José llamó al presidente Van Buren, fue recibido con total franqueza en este punto: no puedo hacer nada por usted. Si hago algo, me pondré en contacto con todo el estado de Missouri. Sin embargo, Van Buren expresó su simpatía, al igual que los miembros del Congreso, a los que el profeta entrevistó, y prometió considerar su caso. Pero pronto se hizo evidente que, con una elección presidencial en ciernes, pocos políticos, y particularmente pocos demócratas, querían enemistarse con Missouri. José escribió amargamente a Nauvoo que los principios que regían en Washington eran el engrandecimiento personal y el clamor popular. A la espera de la decisión del Comité Judicial del Senado, en la que se entregaron las peticiones mormonas, se fue a Filadelfia para consultar con Padre Pratt, dejando los detalles en manos de su abogado Elias Kilberg. Mientras tanto, los congresistas de Missouri, alarmados por las demandas mormonas de $2 millones por daños y prejuicios, comenzaron a hablar febrilmente en su propio favor. Voss envió a Washington una transcripción del testimonio perjudicial dado en el juicio de José en Richmond. Esto proporcionó una excusa suficiente para que el comité judicial olvidara la orden de exterminio de Voss y la masacre de House Mill. Finalmente, Gilbert fue informado de que la reparación debía buscarse en los tribunales de Missouri. Henry Klein y John T. Stuart, senador Wynne de Illinois, intentaron conseguir una audiencia para las peticiones de los mormones en el Congreso, pero fueron rechazadas. Cuando José regresó a Washington y apeló una vez más a Van Buren, el presidente respondió con una frase que tipificaba la actitud de todos los presidentes estadounidenses desde Van Buren hasta Lincoln, cuando se enfrentaban a una injusticia que afectaba a la esclavitud: señor, su causa es justa, pero no puedo hacer nada por usted. Isaac Galland se había propuesto ordeñar a los mormones hasta dejarlos secos. Después de ser bautizado, correctamente se abrió camino en la confianza de José y se convirtió en su principal agente agrario. José ya le había comprado $80,000 de tierras en y alrededor de Nauvoo, dándole tierras de propiedad mormona en Missouri como pago. También había cambiado las tierras de Missouri por $80,000 de las tierras de los mestizos de Galland en Iowa. El título de Galland sobre el territorio de Nauvoo era genuino, pero sus escrituras sobre el territorio de Iowa eran todas falsas. Pasaron meses antes de que la perfidia de Galland saliera a la luz. Durante este tiempo negoció la compra de 2 granjas de Hood y William White por $9,000 y un costoso terreno de 500 acres del sindicato Hawkins por $53,000. Los pagarés de esta propiedad fueron firmados por José, Jaron y Sidney Rigdon. José tenía el control absoluto de todas las ventas de tierras a su agente. El sumo consejo le votó como tesorero de la iglesia y luego le otorgó el título de administrador fiduciario, con poder para recibir, adquirir, administrar o transmitir propiedades reales, personales o mixtas para el único uso y beneficio de dicha iglesia. Eventualmente también se convirtió en registrador de escrituras, desde cuya posición podía poner su pulgar en cualquier venta clandestina. Fijó el precio medio del terreno de la ciudad de Nauvoo en $500. A los que habían sido incapacitados por las heridas recibidas en Missouri les daba lotes gratis.
A la atractiva Sarah Cleveland, que con su marido se había hecho amiga suya en su viaje de Missouri a Illinois, le dio un lote en arreo justo enfrente del suyo, que daba al Mississippi en su punto más pintoresco. Para pagar las vastas intenciones que había contratado para comprar, el profeta dio un ingenioso sistema de intercambio de tierras. Se aconsejó a los nuevos conversos del este a que entregaran sus propiedades a la iglesia a través de sus agentes, Isaac Galland y William Smith, que una vez más había sido perdonado y reincorporado como apóstol. Estos agentes a cambio daban órdenes sobre las tierras en y alrededor de Nabú. La propiedad oriental fue vendida o transferida al sindicato Hopkins en pago de la deuda de $53,000. El sistema tenía un defecto adverso en la alta tasa de interés de los préstamos, que la compra de Hopkins ascendió a $6,000 en 2 años. Para cumplir con el interés, José tuvo que obtener un beneficio considerable en la tierra que vendía a su propia gente. Como resultado del rumor de que estaba enriquecido con el botín de los hermanos, adquirió tales proporciones que tuvo que ser negado oficialmente en una conferencia de la iglesia. Cuando Gala fue al este a pagar los intereses a Hopkins y arreglar la cesión de las tierras orientales para cubrir toda la deuda, se fugó con el dinero. José revocó su agencia y envió agentes para alcanzarlo, escribiendo a Hopkins con desesperación: ¿por qué no ha hecho lo que yo le ordené? Solo Dios lo sabe. Finalmente el hombre regresó a Nabú e hizo algún tipo de restitución, pero el daño infligido al sistema de intercambio de tierra fue irreparable. La medida completa del doble juego de Gala no se sintió, sin embargo, hasta finales de 1841, cuando todo el enmarañado litigio sobre el mestizaje fue finalmente enderezado y sus actos resultaron inútiles en los tribunales. Hombres que habían escapado de Missouri y se habían ido a Iowa con pocos medios fueron ahora reducidos a la mendicidad. Se había perdido un año de trabajo y la mayoría de las 250 familias que se habían establecido al otro lado del río volvieron sin dinero a Nabú. José instó continuamente a la industrialización de su ciudad. A los recién llegados del este y de Inglaterra se les dijo que pusieran su capital en molinos en vez de en tierras. Y José estableció la asociación agrícola y manufacturera de Nabú con un capital social de $100,000 para coordinar toda la actividad económica mormona. En 2 años la ciudad tenía 2 grandes asagaderos de vapor, un molino de harina de vapor, una fábrica de herramientas y una fundición. Se hicieron planes para una fábrica de porcelana que sería manejada por conversos ingleses de la alfarería de Staffordshire. A los granjeros convertidos que no tenían dinero para la tierra se les permitía cultivar en una enorme granja comunitaria a las afueras de Nabú. Los obreros artesanos cualificados que carecían de empleo trabajaban en el templo. Aunque su paga era incierta y consistía en donaciones de comida y ropa, el trabajo en la enorme estructura era siempre una labor de amor. Se esperaba que todos los hombres de Nabú pasaran cada 10º día trabajando allí o que dieran el equivalente en bienes o dinero. Un grupo fue enviado a los pinares de Wisconsin, donde pasaron varios inviernos cortando madera para la casa del Señor. Sin embargo, el control autárquico de José no se daba completamente por sentado. Una ordenanza municipal que prohibía a cualquiera establecer un negocio en Nabú sin una licencia de ayuntamiento que el profeta controlaba, despertó tanto resentimiento que fue derogada en mayo de 1842. Pero el propio José sentía que, en asuntos de negocios, así como el espíritu, no tenía que responder ante nadie. En enero de 1841 presentó a la iglesia una revelación de Dios ordenando a los santos que construyeran un hotel. Los detalles extraordinariamente mundanos de este mandamiento no parecen haber preocupado a su pueblo. No recibirán menos de $50 por una donación de esa casa y se les permitirá recibir hasta $15,000 de una sola persona por acciones de esa casa, pero no se les permitirá recibir más de $15,000 de una sola persona, y si destinan cualquier parte de ese capital a otro objeto ajeno al de esa casa sin el consentimiento del accionista y no pagan el cuádruple por las acciones que hayan destinado a otro uso, serán maldecidos y serán movidos de su lugar, dice el Señor Dios, porque yo, el Señor, soy Dios y no seré burlado en ninguna de estas cosas. Doctrinas y Convenios, sección 124.
La revelación continuó entonces sin remordimiento alguno, concediendo a José una serie de habitaciones en el hotel para él y su posteridad, de generación en generación, por siglos de los siglos. José había logrado, de alguna manera, soldar dos principios antitéticos. Había llegado a identificar la bondad de Dios con la fabricación de dinero, cosa que sigue permaneciendo hoy en día. Y había logrado hacer la unión agradable a sus santos. Incrustada en el carácter de José estaba la común mezcla yanqui de piedad y avaricia. Pero esta semilla la desarrolló en un florecimiento especial. El verdadero místico se preocupa por las cosas del espíritu y en la medida en que se ocupa de los asuntos mundanos, niega su vocación. Pero en las revelaciones de José, las lecciones sobre la naturaleza de Dios y la orientación para el funcionamiento de una casa de huéspedes se sientan una al lado de la otra, como Hiperión y el sátiro, entronizadas en igual majestad. Los apóstoles mormones que fueron a Inglaterra habían visto el peor pánico de Norteamérica y pensaron que sabían algo sobre la pobreza que acompaña a la depresión económica. Pero en Inglaterra encontraron, además de caos financiero y desempleo, la espantosa vivienda de los barrios bajos urbanos y una terrible carga de impuestos que pesaba sobre los delgados hombros de los pobres. Las odiadas leyes de los cereales seguían vigentes, sofocando el comercio y duplicando el costo del pan. Miles de trabajadores se hacinaban en viviendas ocupadas, construidas sin agua ni alcantarillado y casi sin ventanas. Las huelgas esporádicas fueron suprimidas con crueldad y el movimiento reformista conocido como cartismo fue considerado como el temible espectro de la revolución. Josh A. Smith escribió a Nauvoo: he visto más mendigos aquí en un día de los que he visto en toda mi vida en Estados Unidos. Conmocionados por lo que encontraron, los líderes mormones comenzaron a predicar la gloria de Norteamérica junto con la gloria del Evangelio. Brigham Young estaba convencido de que la inmigración era la única solución para la superpoblación de Europa e hizo de esto el tema de muchos de sus sermones. Pronto los misioneros publicaron en Liverpool una pequeña revista llamada Millennium Star, que con frecuencia tenía el tono de un panfleto de propaganda de una agencia inmobiliaria. Vivir en Norteamérica cuesta alrededor de un octavo de lo que cuesta en este país. Millones y millones de acres de tierra se extienden ante ellos sin ocupar, con un suelo tan rico como el Edén y una superficie tan lisa, clara y lista para el arado como el paisaje de los parques de Inglaterra. En lugar de un pantano solitario o un denso bosque lleno de salvajes, bestias salvajes y serpientes, surgen grandes ciudades y un pueblo en medio de ellos, con escuelas, colegios y templos, donde hay espacio abundante para más de 100 millones de habitantes. En poco tiempo los apóstoles estaban convirtiendo a los ingleses en miles. Su éxito desató un diluvio de panfletos antimormones. Incluso el sofisticado Athenaeum de Londres tomó nota de la nueva secta. El mormonismo está progresando rápidamente, señaló el 3 de abril de 1841, particularmente en los distritos de manufactura, y también se está extendiendo en Wales. Además, sus conversos no provienen de los rangos más bajos. Los buscados y obtenidos por los apóstoles mormones son mecánicos y comerciantes que han ahorrado un poco de dinero, que son notables por su carácter moral, pero que están expuestos a la ilusión de haber, como lo expresó el arzobispo Sape, estudiado la Biblia con una mente desequilibrada. Solo Londres fue sorda a la llamada a Sion. Herbert Kimball trabajó allí durante semanas antes de lavar el polvo de sus pies y entregarla al diablo. Encontramos a toda la ciudad entregada a la codicia, escribió a casa, y todas las puertas se cerraron contra nosotros. No dudamos en pararnos en medio de las calles y, como Jonás, proclamar el arrepentimiento a los habitantes, que están madurando en la iniquidad y preparándose para la ira de Dios. Y como el buey que va al matadero, lo saben el día de su visitación. 200 conversos dejaron Inglaterra para ir a Nauvoo en 1840. En 1841 el número saltó a 1.200 y al año siguiente a 1.600. Preferían ser esclavos en América que morir de hambre en este país, escribió Padre Pratt. No puedo retenerlos. Para 1844 había al menos 8.000 más clamando por irse.
Pocos apóstoles permanecieron en Gran Bretaña más de un año, pero antes de dejar su trabajo en manos de hombres de menor jerarquía, habían organizado un sistema de inmigración que llegó a ser tan conocido por su honestidad y eficiencia que fue citado en la Cámara de los Comunes como un modelo a seguir por otras empresas. Los mormones establecieron una oficina, frentaron sus propios barcos, organizaron a los inmigrantes para que hubiera suficiente comida y agua y cobraron menos de 4 libras por el viaje hasta Nueva Orleans. Gran parte del crédito por el éxito del sistema de inmigración se debió a Brigham Young, cuya cabeza para los negocios era una de las más sólidas de la Iglesia. Había sido uno de los primeros apóstoles a regresar a Nauvoo y fue desde allí que dirigió la empresa misional. Y un mes después de su regreso había persuadido al profeta para que cambiara todos los asuntos de la Iglesia del Sumo Consejo a los apóstoles. José, sin embargo, aún conservaba la máxima autoridad en asuntos financieros. Pasó mucho tiempo antes de que John lograra enderezar las caóticas finanzas de Nauvoo, ya que las inversiones de José con demasiada frecuencia no generaban nada, aunque muchos conversos ricos confiaron en el profeta con sus fortunas. Aún así permaneció endeudado. En la primavera de 1841 catalogó una lista de sus deudas pendientes y encontró que ascendían a más de $70,000, además de otros $33,000 gastados de los días de Kirtland. No es sorprendente, por lo tanto, que mirara con interés la ley de bancarrota que el Congreso aprobó en 1841 para aliviar los apuros de la clase deudora. Bien, comentar. A su llegada a Nauvoo, Edward Wharton, tercer obispo de la iglesia, entregó sin dudarlo a José $7,000 en efectivo y 4,000 en mercancías. Y luego voy a presentaros una tabla de las deudas. Estas deudas fueron copiadas de un programa que establece una lista de demandantes, acreedores, su residencia y la cantidad debida a cada uno, que se encuentra en la biblioteca de la iglesia reorganizada. Las deudas de Aquila ya han sido enumeradas en anteriores vídeos o programas. Bien, como digo, voy a compartir pantalla para que veáis lo de las deudas. Y así lo veáis. Bien, esta es los montos en Latinoamérica es el total de las deudas, el monto. Aquí en España no se dice monto, se dice el total. Es decir, a los Estados Unidos de América, el día de septiembre de 1840, $4,866,38. Ahora que Hawkins, que ya hemos hablado, a Haven Con, 50,000, a John Wick en Nauvoo, 2,700, a Watkinson y Jacob Watkinson, Catas, 1,000, a John, 1,100, a Truman Blocker, 1,100, a William Fecano en Nauvoo, 500, a la finca de Guapatris en Nauvoo, 10,000, a Amos Davis Nauvoo, 2,800, total $73,066,38. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a continuar donde lo dejamos. Nadie en Washington aparentemente tenía ninguna previsión en cuanto a la fabulosa popularidad de esta ley de bancarrota. En el breve periodo de su aplicación se eliminaron 440 millones de pasivos por 44 millones de activos. Cuando el Congreso volvió a entrar en sesión, derogó la ley apresuradamente. Pero mientras tanto, el profeta mormón, junto con sus hermanos Jairo y Samuel y un montón de destacados dignatarios mormones, se habían unido a la estampida. Bueno, fue un mal día en el verano de 1840, cuando algunos meses después de su regreso de Washington, que José bautizó en la iglesia al doctor John Cut Bennett. Este doctor Cut Bennett en la historia de la iglesia tuvo un papel muy importante. Había sido instructor de partería en una desconocida universidad de Ohio y ahora era secretario de la Sociedad Médica de Illinois e intendente general de la milicia de Illinois. Tenía 35 años, la misma edad que el profeta, pero su figura corta y elegante y su tez oscura contrastaban con la magnificencia rubia y descuidada de José. Emma desconfió desde el principio de los modales simples y vivaces de Bennett y de su lenguaje superficial, mientras que José se sintió atraído inmediatamente.
Antes de llegar a Nabú, Ben había escrito al profeta un aluvión de cartas proclamando sus propias virtudes especiales con el tipo de retórica extravagante que más fácilmente llegaba a José del verdadero carácter de un hombre. El profeta había redactado una serie de estatutos que incorporaban la ciudad de Nabú, que prevenían una universidad y que perdían la organización de un cuerpo de milicia que se llamaría Legión de Nabú. El estatuto de la ciudad daba al Consejo de la ciudad de Nabú el poder de hacer, ordenar, establecer y ejecutar todas las ordenanzas que no fueran contrarias a la Constitución de los Estados Unidos o de este Estado. Una redacción ingeniosa que José... Espérate, a ver... Interpretó más tarde en el sentido más amplio posible. La Legión de Nabú iba a ser técnicamente una parte de la milicia del Estado, pero en realidad un cuerpo militar autónomo cuyo comandante sería responsable solo ante el gobernador. Bennett prometió que podría impulsar este estatuto a través de la legislatura de Illinois. Los mormones en este momento estaban en una posición estratégica para negociar el favor legislativo. Amargados con el Partido Demócrata por la indiferencia de Van Buren, habían votado por la candidatura de Gwynn en las elecciones de noviembre de 1840, excepto por un candidato, para dar sus votos a un demócrata, James H. Gaston, que le había hecho algunos favores al profeta, tachar el nombre que resultó ser el último de la lista de los Gwynn. El candidato rechazado era un desconocido joven político llamado Abraham Lincoln. A pesar de esta demostración de preferencia por Gwynn, José Smith dejó claro que su pueblo no se uniría a ninguno de los dos partidos, sino que se mantendría libre para votar según los servicios prestados. Como resultado, la sesión legislativa de 1840-41 vio a cada partido tropezar con el otro en sus frenéticos esfuerzos por ganar el voto mormón, que ya contaba mucho en el balance de la política de Illinois. Bennett se presentó a los líderes de ambos partidos y los acogió por igual con promesas de favor mormón. Los estatutos fueron aprobados apresuradamente por ambas cámaras y fueron aprobados por votación verbal sin ser leídos, excepto por el título. Bennett escribió de vuelta de forma exultante al profeta: cada poder que pedimos ha sido concedido, cada petición satisfecha, cada deseo cumplido. Incluso Lincoln dijo: tuvo la magnanimidad de votar por nuestro acto y se acercó después del voto final a la barra de la Cámara y me felicitó cordialmente por su aprobación. La consecución de los estatutos de Nabú fue la primera gran victoria política de José y le hizo sentirse inconmensurablemente obligado a Bennett. Por lo tanto, no es sorprendente que cuando los horribles rumores de su libertinaje y despilfarro lo alcanzaron en Nabú, José los desestimara rápidamente. Cuando Jaime supo en un viaje al oeste que Ben había abandonado a su esposa y sus dos hijos y había sido expulsado de la gloria masónica por conducta inescrupulosa, escribió de ello a José, pero el profeta archivó la carta en un cajón. Menos de un año después de su llegada a Nabú, Bennett se había convertido en presidente asistente de la iglesia. Gideon nunca había sido puesto como primer consejero, pero estaba prácticamente postrado en la cama desde su liberación de la cárcel y Bennett asumió todos sus deberes. Además, Bennett se convirtió en alcalde de la ciudad, canciller de la Universidad de Nabú y brigadier general de la Legión de Nabú, segundo al mando de José. En una revelación el Señor lo declaró bendito. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa, y lo coronaré con condiciones y gran gloria. Doctrinas y Convenios 124, versículo 17. Bennett fue el amigo y consejero más íntimo de José durante un año y medio, aunque durante este periodo Nabú se estaba convirtiendo rápidamente en la ciudad más notoria de Illinois. Por fuera era un modelo de decoro. No había una taberna en la ciudad y si un hombre quería beber tenía que comprar su whisky en una tienda especialmente autorizada por el alcalde y llevárselo a casa. Si quiere retirarse del ruido de las canciones bacanales, dijo en Times Shanson, las peleas de medianoche y las escenas de borrachera que deshonran a tantas de nuestras ciudades y pueblos, venga a Nabú. No se permiten tales procedimientos. Durante un tiempo la ciudad tuvo un burdel a una manzana del templo, que usaba una tienda de comestibles como fachada, pero cuando unos pillos garabatearon ocurrencias sobre sus ásperas tablas y un editor poco amable de Montrose, Iowa, acusó astutamente al profeta de ser cómplice
del naufragio solitario de la locura, y el ayuntamiento de Nabú lo declaró una molestia. Contra la protesta se dijo del mundano John C. Bennett, y una delegación de la Legión lo volcó hacia atrás sobre el borde de un barranco donde se estrelló hasta el fondo. La santidad santologana de Nabú no la hizo querer a sus ciudades hermanas. Les molestaba el Consejo Municipal de habla piadosa que aprobaba una ordenanza amenazando a los vagabundos, a las personas ociosas y a los que no podían dar buena cuenta de sí mismos, con una multa de $500 y una pena de 6 meses de cárcel por el mero hecho de haber utilizado lenguaje profano o indecente. ¿Tenía una secta el derecho de imponer sus propias normas al visitante ocasional? Se preguntaban. ¿O no era esta ordenanza un dispositivo para mantener a los no mormones fuera de la ciudad? ¿Qué es lo que estos santos estaban tan ansiosos por ocultar? Pero el epíteto comunidad de esposas llegó a aplicarse más y más a la ciudad santa. Un órgano tan prominente como el New York Herald, el 16 de mayo de 1842, reportó el rumor de que en Nabú hombres y mujeres se conectaban en relaciones sexuales promiscuas sin tener en cuenta los sagrados lazos del matrimonio. El solitario ministro presbiteriano del condado de Haskell escribió a un compañero pastor el 3 de mayo de 1842: supongo que Nabú es un sumidero de libertinaje y de toda especie de abominación como lo fueron Sodoma o Nínive. Historias de robos de cualquier origen les fueron atribuidos a los mormones por las comunidades periféricas y se convirtió en un chisme común que el mismo José sancionaba por dañar a los gentiles. Este último rumor fue combatido por el profeta enérgicamente. El condado de Jacob siempre había sido un escondite para los piratas del río, y algunos de estos dudosos ciudadanos se unieron a los mormones esperando encontrar refugio de la ley en el seno de la iglesia. Bueno, José excomulgó a todos los que pudo atrapar y denunció el uso de su nombre como escudo para su infamia. Algunos pensadores creían que Nabú era una guarida de libertinaje o un escondite para los forajidos de Mississippi. James Gordon Bennett, el editor urbano del New York Herald, aunque no era tímido a la hora de imprimir insinuaciones salaces sobre la ciudad, siempre tuvo cuidado de imprimir las negociaciones de los mormones y en sus editoriales normalmente se ponía del lado de los mormones. Este Bennett tomó un interés peculiar en José Smith y le dio una publicidad extraordinaria, buena, extraordinariamente buena. Dijo un editorial el 19 de enero de 1842: aquí hay un nuevo profeta que comenzó a existir en los verdes valles y las encantadoras pequeñas colinas de la ciudad de Manchester, en el condado de Ontario, Nueva York, dejando a New York como Moisés dejó Egipto, vagando por las salvajes praderas del oeste, mientras el gran legislador judío vagaba por el desierto de Sion. Y finalmente estableció una ciudad santa y un nuevo imperio religioso en el Mississippi, que cuenta con 10.000 personas en la ciudad y 30.000 más allá de sus límites, con un espléndido templo para un culto público y una organización militar de 1.500 tropas bastante bien disciplinadas. Esto presenta un germen de civilización religiosa novedoso, conmovedor y acogedor, maravilloso y extraordinario. Todos los sacerdotes y filósofos de la época pueden tomar una lección de José Smith, que parece haber dado en el clavo exactamente al unir fe y práctica de la fantasía y los hechos, religión y filosofía, cielo y tierra, para formar el germen de una nueva civilización religiosa, unida en el amor y la templanza, en la industria y en la energía, que pueda revolucionar toda la tierra uno de estos días. Evidentemente, José Smith no es ningún tonto, él sabe lo que es. Adelante, muchacho. Pocos visitantes de Nabú tenían la percepción del editor de Nueva York o su imaginación, o tenían alguna idea de las potencialidades del movimiento mormón, pero muchos de ellos estaban preocupados por la inconfundible atmósfera militar que impregnaba la ciudad. Cada pueblo del estado tenía un grupo de milicia que desfilaba en los días de reunión de una manera improvisada y descuidada y se dirigía a la taberna cuando la polvorienta marcha había terminado. La legión de Nabú, sin embargo, se consideraba a sí misma como el ejército del Señor, entrenaba regularmente y con esfuerzo y se jactaba de tener oficiales elegantemente uniformados. Todo hombre sano entre 18 y 45 años era obligado a unirse y se imponía fuerte multa por no presentarse al desfile. En enero de 1842 la legión tenía una dotación
de 2.000 hombres. Jock Bennett utilizó su posición como intendente general de la milicia de Illinois para conseguir 3 piezas de cañón y unos 250 puestos de armas pequeñas, lo que alarmó a los modelos gentiles, que aumentó a 30 piezas de cañón y unos 5 o 6.000 mosquetes. Bennett se encargó de organizar a la legión como un cuerpo de fusileros, mientras que las unidades más antiguas del Estado estaban armadas principalmente con espadas y mosquetes. Hiriéndose una estrategia sin igual, nunca estuvo tan contento como cuando se le comparó con Napoleón. José solicitó y recibió del gobernador Carlin la comisión de teniente general y a partir de entonces bromeó frecuentemente sobre su superioridad por encima de todos los oficiales militares de los Estados Unidos. Llegó a preferir el título de general incluso al de presidente y lo usó en gran parte de su correspondencia. Su uniforme estaba elegantemente diseñado, un abrigo azul con un abundante suministro de trenza dorada, pantalones de color azul, botas militares altas y un hermoso sombrero con plumas de avestruz. En su cadera llevaba una espada y 2 grandes pistolas de arzón. Deleitándose con la pompa y el esplendor de los desfiles, convocaba a la legión en cada ocasión posible, marchando a la cabeza de su magnífico semental negro Charlie. Su caballo se llamaba Charlie. El espíritu militar contagió a todos los chicos de Nabú, y José, con la mirada puesta siempre en el futuro, pronto se organizó en un cuerpo militar propio. Entre 400 y 600 desfilaban y entrenaban con tanto entusiasmo como sus padres. El hijo mayor de José, que era miembro del ejército de niños, participó en la memorable ocasión en que decidieron invadir Nabú. La legión, preparada para dar un buen susto a los muchachos, se alineó para recibirlos. Los hombres no sabían que el cuerpo juvenil había saqueado las cocinas de su madre de todas las ollas y sartenes disponibles en la ciudad, y cuando los muchachos salieron del bosque, golpeando las ollas y gritando, los caballos de la legión entraron en pánico y se negaron a atacar. Finalmente, el profeta, que estaba viendo la escena montado en el imperturbable Charlie, expolió al gran semental hacia adelante, directamente hacia los chicos que se acercaban. Se dispersaron ágilmente, la invasión se repelió y el profeta se convirtió en el héroe del día. La legión no era un mero juguete para satisfacer el amor de José por el espectáculo. Era ante todo un baluarte contra el Missouri, ya que legalmente el profeta seguía siendo un fugitivo de la justicia y podía esperar que se le entregaran órdenes judiciales sin previo aviso. A medida que pasaba el tiempo y los rumores de la llegada de los alguaciles de Missouri se filtraban persistentemente a Nabú, José llegó a temer la extradición más que a nada en el mundo. A mediados de septiembre de 1840, el primer sheriff se materializó llevando una orden judicial para José, el gobernador Reynolds de Missouri, reforzada por una demanda del gobernador de Illinois, Thomas Carlin. Cuando José se enteró del acercamiento del sheriff, inmediatamente se escondió. El sheriff devolvió la orden judicial a Carlin y no hizo más esfuerzo para tapar a su presa. A partir de entonces, José nombró una guardia de 12 hombres, sus más duros luchadores y sus más devotos amigos. Entre ellos estaba Porter Howell, William Kidman, José Stout, Jonathan Holmes y John D. Lee. Los guardaespaldas, vestidos con uniformes blancos, hacían un bonito espectáculo marchando y girando alrededor de la figura uniformada de su jefe en los desfiles de la región. Aparentemente, este grupo era el único remanente de la banda danita, aunque no todos los guardaespaldas habían sido danitas en Missouri. Lee, que se hacía llamar el séptimo danita, fue designado para vigilar el hogar de José. Era mi deber hacer lo que se me ordenaba, escribió en su autobiografía, y no hacer preguntas. 8 meses después de la llegada del primer sheriff de Missouri, apareció un segundo, apoyado por un pelotón. Interceptaron a José cuando regresaba sin escolta a Nabú, después de una visita con el gobernador Carlin, quien aparentemente conocía y aprobaba el plan de antemano. La incautación fue un secuestro virtual. No fue hasta que fue llevada a Quincy, el último pueblo entre él y un calabozo de Missouri, que pudo obtener una orden de habeas corpus. Este respiro fue suficiente para salvarlo. Stephen A. Douglas, juez de la Corte Suprema de Illinois, que casualmente estaba en Quincy, se ofrecía a probar la validez de la orden de Missouri en la cercana Monmouth. Entonces, 3 destacados abogados de Wynne, que sospechaban que el motivo de Douglas era en gran medida político, ya que era el jefe nominal del Partido Demócrata de Illinois, se apresuraron a Monmouth para tener el privilegio de defender al profeta. Con ambos partidos políticos detrás de él, José tenía poco que temer.
Douglas lo liberó por un tecnicismo, decretando que el escrito estaba caducado ya que había sido devuelto al gobernador en septiembre de 1840. Se negó a juzgar el caso por sus méritos, ya que no había ningún precedente que le guiara en la cuestión de la extradición que implicaba. Dijo grandes e importantes consideraciones relativas a la futura conducta de los diferentes estados. José estaba libre, bien, pero seguía siendo un fugitivo. Nunca pudo tener la certeza de que todo el proceso no se repetiría algún día con el juez decidiendo en su contra. Para enfrentar ese día planeaba tener un ejército en reserva. Joseph Bennett, sin embargo, miraba a la legión con una imaginación mucho más agresiva. En Times Sensation publicó una serie de artículos bajo el seudónimo de Yoav, general de Israel, que dejaba claro que la iglesia mormona era ahora un poder capaz de vengar los males que se le habían infligido con la espada si era necesario. Al principio de la columna de Bennett era en gran parte alegórica y ampulosa, pero se convirtió en un duro desafío a Missouri para la institución de la propiedad mormona. La sangre de los mormones asesinados clama en voz alta por la ayuda y la restauración de las herencias de los santos. Y si hubiera escuchado el clamor y si la batalla moral debe ser peleada y la victoria ganada, el que responda por fuego hará que la espada y la llama cumplan su función y de nuevo hará que la Constitución y las leyes sean primordiales a cualquier otra consideración. Y juro por el Señor Dios de Israel que la espada no se apartará de mi muslo ni el escudo de mi brazo hasta que la confianza se consuma y el dragón ardiente de cabeza de Hidra sea asesinado. Las columnas de Bennett enfurecieron a los gentiles y dieron sustancia a la idea difundida de que los mormones pretendían recuperar por la espada sus bienes perdidos. Por accidente o designio, un oficial de la artillería de los Estados Unidos fue testigo de un desfile de la Legión de Nabú el 7 de mayo de 1842. Al New York Herald, que publicó su artículo el 17 de junio, escribió emocionado: ¿qué significa todo esto? ¿Por qué esta exacta disciplina del cuerpo mormón? ¿Piensan conquistar Missouri, Illinois, México? Es cierto que forman parte de la milicia de Estado de Illinois por el Estatuto de Solución, pero entonces no hay tropas en los estados como ellos en punto de entusiasmo y aspecto bélico, sí de carácter bélico. Dentro de muchos años esta legión será de 20 y tal vez 50.000 y seguirán aumentando. Una hueste temerosa llena de entusiasmo religioso y dirigida por oficiales ambiciosos y talentosos. ¿Qué puede no ser afectado por ellos? Tal vez la subversión de la Constitución de los Estados Unidos, y si esto se considera una tarea demasiado grande, la conquista extranjera ciertamente seguirá. México caerá en sus manos, incluso si Tesa lo toma primero. He visto sus planes de Bennett para la fortificación de Nauvoo, que son iguales a cualquiera de los de Vauban. Llegará el momento en que esta multitud de fanáticos religiosos hará temblar el país hasta el centro. Un imperio occidental es seguro. Bueno, y esto es el capítulo 18 de Nadie conoce mi historia. El capítulo 19 que veremos, si no nada impide, la próxima semana será Misterios del Reino, el capítulo 19. Hasta entonces, mis estimados oyentes, me despido agradecido de que me hayáis escuchado. Feliz semana, portaros bien, nos vemos. Hasta luego.